Ahora Estados Unidos, que tenía problemas en un frente y que se estaba desmoronando y que ahora están los europeos tratando de hacer frente a Rusia, que imagínense que luchaba contra Estados Unidos, contra toda Europa, contra Israel mismo, que Israel se había metido en la guerra de Ucrania, ahora se va a quedar luchando contra un Estados Unidos mermado, en el mejor de los casos, y no directamente retirado. Entonces va a tener que enfrentar solo Europa. Y si venía ganando antes la guerra, ¿qué va a pasar con Rusia, que se siguió preparando para esta guerra? Y por otro lado, a Estados Unidos se le abre un gran frente en Medio Oriente donde tampoco tiene demasiado para ganar y solo tiene para perder. Estados Unidos está ahí simplemente por el interés israelí. Para mí es un grave error considerar que Estados Unidos utiliza como extensión militar a Israel. No tiene ningún sentido esa apreciación en esta época. Estados Unidos está arrastrado por Israel, por el poder de Robbie de Israel. Esto es claramente lo que está pasando. ¿Cuánto puede sostener 3 teatros activos de conflicto? Porque es muy probable que China empiece a hacer por lo menos maniobras militares, algo para generarle la necesidad a la OTAN, básicamente, vamos a hablar en términos más amplios, a la OTAN de destinar recursos también allá. Al coordinar los 3 frentes en contra de Occidente, las capacidades de Occidente se dividen. Entonces ya no es lo que pasaba anteriormente, que ellos atacaban a países chicos y los atacaban como una jauría. Ahora la situación se invirtió. Ahora, no son países chicos y además hay que luchar contra un frente de países que se apoyan entre ellos, porque por eso hablamos de esa hipotética alianza que mencionan los rusos. Corea del Norte, China, Rusia e Irán están trabajando en conjunto entre ellos. Es clarísimo, todos tienen armas hipersónicas de golpe. ¿Cómo apareció eso? Y son todos de intereses vitales mutuamente. Entonces lo que hacen es coordinar una ofensiva contra Occidente y obligar a Occidente a tender frentes cuando no tiene las capacidades para hacerlo. Si Estados Unidos se involucra directamente en esta guerra, Rusia lo que va a responder, es aumentando la presión dentro de Ucrania. Va a magnificar sus capacidades dentro de Ucrania, aprovechando el hueco, forzando, por lo tanto, a Estados Unidos a reevaluar la situación o abandonar Ucrania. Si Rusia consigue que Estados Unidos salga de Ucrania, va a poner orden en Europa Oriental y después va a volver sobre sus pasos. Después que se encargue de disciplinar a Europa. E inclusive está la posibilidad de que inicie maniobras en Transnistria o en el Báltico o en el Ártico, de manera de abrir más focos de conflicto, porque esto se invierte ahora. Estados Unidos le puede abrir muchos focos de conflicto a un país y ese país no lo puede sostener porque Estados Unidos es más poderoso. Ahora, si son muchos países importantes contra Estados Unidos, esto se invierte. Y estos países pueden abrir muchos focos contra Estados Unidos. China tiene la gran oportunidad, Estados Unidos peleando en 2 frentes, es el momento de apretar contra Taiwán e inclusive poner cierto orden contra las bases en Guam o en Japón. Apoyar a Irán, además, simultáneamente con material militar de inteligencia y ciberataques contra redes occidentales, porque China lo que está haciendo es anticipando una guerra que se va a dar contra ellos, contra su territorio, lo va viendo, como atacaron primero contra Rusia, avanzaron, ahora atacaron a Irán y en algún momento les va a tocar a ellos. Entonces, ¿qué mejor que usar las capacidades militares en otros territorios, en otros teatros de operación, y que eso no signifique un ataque en la vanguardia propia? Lo que ha hecho históricamente Estados Unidos. Y Corea del Norte, bueno, el mundo le ha sonreído, porque era un país paria, aislado de todo, que ni siquiera lo quería demasiado ni Rusia ni China, nadie tenía grandes relaciones, sobrevivía gracias un poco a algunos gestos de China, y ahora pasa a ser un país importante y clave. Y ahora ya no es un país paria, ahora es amigo de los poderosos. Entonces, bueno,
¿Qué podría hacer Corea? Y Corea, con empezar a tirar un par de misiles, como suele hacer, ya calentaría la situación y frenaría, fijaría a Corea del Sur y a Japón, y que les sacaría las ganas de tener aventuras militares en otras partes o andar apoyando y metiéndose en conflictos ajenos. Y bueno, todo esto todavía queda como reserva a Pakistán, que ha hecho su estreno en esta liga, podríamos decir, ¿no? Y esto lo haría que Estados Unidos, además, se meta en una guerra que no necesita, con un trumpismo que duda, un trumpismo dividido, un trumpismo donde cuando uno habla con gente que sigue a Trump en Estados Unidos, en general la opinión es todo bien, lo apoyamos, pero no es una guerra que nos interese, no era una guerra que nosotros queríamos estar, no era una guerra que Trump decía que iba a hacer, y por otro lado, fíjense que esto desarticula todo el discurso histórico de Trump, que esto también es clave, porque Trump tenía todo un discurso de pacificador que se va a ir al demonio si se mete en esta guerra, que aparte va a ser una guerra larga y sangrienta. Básicamente lo que va a generar es una división política dentro de Estados Unidos, y Trump tiene demasiados enemigos todavía para que se le fracture su propio eje. Porque lo que lo están acusando a Trump es, al final, vos hablás, pero no te animás a hacer lo que hay que hacer. Y ese es el problema que tiene Trump. Trump se está mostrando absolutamente impotente, y esto le va a arrastrar y va a hacer fracasar todo su gobierno. Porque Estados Unidos ya se tiene que olvidar del American Great Game, y en crecer y en volver a traerle industrias, porque los recursos se los va a gastar en la guerra, guerras que va a ir perdiendo, y va a perder mercados porque a partir de la guerra se le van a acelerar las cuestiones, y además esto va a alimentar a sus enemigos internos, que precisamente este fin de semana estuvieron saliendo a protestar. Entonces, las elecciones las tiene un paso, va a perder políticamente la posibilidad de seguir, porque perdiendo las elecciones intermedias y no teniendo reelección, bueno, Trump directamente va a quedar liquidado en Estados Unidos. Esta guerra, además, va a terminar generando una mayor recesión a nivel mundial, va a aumentar un poco el precio del petróleo, por más que ahora los mercados se hacen los distraídos, esto tarde o temprano va a terminar haciéndolo si Irán termina por cerrar el estrecho de Hormuz, que hasta ahora creo que no lo ha hecho porque tiene el apoyo de varios países petroleros que negocian por eso, y que bueno, eso está haciendo, yo creo que Irán, un gesto hacia esos países, pero no va a ser eterno. Y claro, una recesión global por una guerra justo antes de las elecciones es la peor noticia que puede tener Trump. Y ni hablar si Irán, si esta cuestión escala a una guerra nuclear, bueno. Y tiene un riesgo solapado Estados Unidos de que esto lo arrastre a una guerra con Rusia o con China. En principio sería una guerra proxy donde, a diferencia de lo que le pasa a Rusia en Ucrania, que es la que pone los muertos, porque Estados Unidos básicamente pone muy pocos muertos, pues la mayoría son ucranianos. En el caso Estados Unidos empezaría a perder sus propios equipos y sus propios soldados en un enfrentamiento donde ni Rusia ni China pondrían sus soldados, porque los que harían ese combate serían los 80 millones de iraníes, apoyados militarmente por eso. Entonces, Estados Unidos tiene mucho más para perder que ganar en esto. Solo que explica